Capítulo 1. Completo. El primer año de guerra fue propicio para la Alianza, parecía una victoria segura, pero después del sitio de las Minas Rojas el curso de la guerra cambió radicalmente. Fragmento del libro, Crónicas de la Dorsal del Dragón, volumen 4. Autor, Alia Alaninem. Un año después. Agnaruk corría apresuradamente a través de las galerías de la mina, y acompañaba a Gosburg con semblante serio. La Cuarta Guerra del Hierro no estaba transcurriendo de una manera favorable para los intereses del reino de Domemba y los mercenarios. Cuando el año pasado llegaron a Domemba, los mercenarios se encontraron con una situación crítica. Los enanos de la dorsal ya se habían apoderado de las minas afortunadas, a la vez que el sur del reino estaba siendo atosigado por Ulvianor. La situación también era grave en el oeste. El reino de Sisia intentaba bloquear el canal de agua a través del cual el rey Dasmir II abastecía a su capital. Los mercenarios tuvieron que utilizar todas sus tropas y recursos para evitarlo, pero fracasaron. Además, esa decisión les costó sacrificar las minas de Karade, que cayó sin apenas oposición en poder de los enanos. Por suerte estos se mostraron cautos y no abandonaron sus posiciones en el interior de las minas. Era una plaza demasiado codiciada por ellos. Después de este revés, se ciñeron a la estrategia inicial, salvo que Debuek tuvo que cambiar su posición inicial en minas de Karare por ocupar con sus tropas la plaza de Kasmin. Esta vez se notaba que Ulvianor y los enanos de la dorsal habían preparado a conciencia la invasión. La alianza entre Ulvianor, los enanos y Sisia, se denominó la Alianza de la Hoja Blanca, puesto que según se decía la alianza se formalizó en una reunión en los bosques al norte de Sisia, en donde crecen unos árboles llamados travezos, que destacan por unas características hojas de color blanco. La alianza demostró su poder en la batalla de Trazbe, que se saldó con una sonora derrota de Domemba. Y solo gracias a una retirada ordenada lograron minimizar las pérdidas. Posteriormente en la batalla de Oreca el avance de la alianza en el sur fue detenido, quedando el frente estabilizado. Pero la presión en el oeste, sur y norte por parte de la coalición entre los enanos y Ulvianor era muy intensa. Los invasores sitiaron el Castillo Negro en el sur bajo el mando de Arras. Hicieron en el oeste lo mismo con el Palacio Real en Dasmir, donde estaba situado el batallón de Laurantas. Las tropas de Silki y Kus en el sureste resistían a duras penas conteniendo el avance de Ulvianor. Debuek se encontraba retenido en Kasmin sin saber a dónde avanzar, puesto que dejar la ciudad sin tropas era una invitación a su ocupación. No se podían arriesgar a perder la plaza de Kasmin, ya que suponía dejar al norte aislado y eso sería el principio del fin. Agnaruk se encontraba en el noroeste y la situación tampoco era buena. Estaban destinados allí para proteger la última mina libre de los enanos, las Minas Rojas. También eran las más codiciadas por ellos. Para su sorpresa tuvieron que contener un ataque de la alianza en un vado cercano al norte de las minas. Pretendían aislarlos cortando los pasos del norte. La batalla se saldó con una derrota ajustada para Domemba. Agnaruk tuvo que retirarse a las Minas Rojas al ver que no podía mantener la posición ante el enemigo y solo podía intentar resistir en el interior de sus murallas. La guerra era un infierno, siempre luchaban contra un enemigo muy superior numéricamente. El rey Dasmir II hizo un llamamiento a sus aliados de la Liga de la Dorsal del Dragón en busca de apoyo. Recibió al principio de la guerra un pequeño ejército, pero desde luego era una ayuda muy escasa para las promesas que le habían realizado. Los demás reinos le pidieron paciencia, puesto que no les era fácil preparar un ejército en tan poco tiempo. El rey Dasmir aceptó a regañadientes. Las órdenes de Agnaruk eran sencillas: resistir hasta la llegada de los refuerzos de la Liga. Eso decía la última carta recibida por Debuek. La misiva había llegado hacía un mes. Desde entonces no tenía ninguna noticia sobre cómo transcurría la guerra en el sur, salvo rumores que llegaban sin contrastar. Las Minas Rojas estaban asediadas y aunque las provisiones de momento eran suficientes, el Semiorco no estaba seguro de poder resistir durante mucho tiempo. En los últimos días los ataques se recrudecieron por parte de los sitiadores, pero como siempre la situación puede empeorar. Al amanecer las fortificaciones de las Minas Rojas estaban siendo atacadas, lo previsible. Justo cuando se preparaba para acudir al combate en las murallas, a Agnaruk le llegó la noticia de que las minas estaban siendo atacadas también bajo tierra. Algo que era de esperar por parte de los enanos, ya que así fue como tomaron las minas afortunadas y de Karade.
Sabiendo esto, Agnoruk había sido previsor y destinó a una centena de sus mercenarios en el interior de la mina. Era la parte más vulnerable de toda la plaza, así que decidió supervisar él mismo la defensa de las galerías. Dejó al mando de la resistencia en la superficie a Kritus, Sabu y al gobernador de las Minas Rojas, Sebastián Darbicul. Agnoruk descendía junto a Gosburg a los niveles más profundos de las Minas Rojas para detener el ataque. Era crucial resistir en las galerías. Si cedían, estarían perdidos al ser atacados por dos frentes. Llegaron al quinto nivel y lo que se encontraron no eran buenas noticias. Allí había unos 40 mercenarios, muchos de ellos heridos que se retiraban a los niveles superiores. Agnoruk avanzó con decisión hasta encontrarse con Diana. La guerrera era quien comandaba la centuria de mercenarios. ¿Qué ha sucedido? Aparecieron en el séptimo nivel hace una hora de la nada. Creo que excavaron un túnel para introducirse en la galería. Fue una buena idea el tener un destacamento en las galerías de la mina, Agnoruk, comentaba Gosburg. Era necesario, así tomaron las minas afortunadas al inicio de la guerra. Respondió el semiorco observando a los heridos. Parecía que no había más supervivientes. Además, justo cuando nos atacan en la superficie. Diana suspiró antes de continuar con su relato. Estaba fatigada. Intentamos resistir, pero era imposible. Son tropas muy bien entrenadas, avanzan por la galería en formación de falange sin que nada pueda hacerle frente. Así que hicimos lo que habías planeado. En el nivel sexto provocamos un derrumbe controlado de la galería. ¿Y? Preguntó Agnoruk expectante. El derrumbe no fue completo. Los enanos están quitando las piedras con rapidez. Dentro de poco volverán a avanzar hacia los niveles superiores. Gosburg encendió un cigarro, mientras Agnoruk negaba con la cabeza. No lo planeamos del todo bien. Se lamentó el semiorco. Las paredes de esta mina son muy estables. Gosburg dio unos cuantos toques a un pilar de la galería. ¿Qué hacemos, Agnoruk? Diana estaba cogiendo su espada para acompañar al semiorco. Subiréis al primer nivel. Quédate en la entrada con 6 de los tuyos. Los que no estén malheridos que acudan junto a Kritus. Tenemos que defender la muralla exterior. Diana abrió los ojos. No esperaba esa orden. Ella deseaba desquitarse de la derrota que había sufrido, pero continuó escuchando las órdenes del semiorco. Si no hemos regresado antes de que el sol descienda sobre los picos orientales, debéis tirar los pilares maestros de la entrada. Pero señor, eso destruiría toda la mina, exclamó la mercenaria perpleja. Así es. Pero los enanos no nos tomarán por dos frentes y podremos resistir hasta que lleguen los refuerzos. Diana se quedó paralizada. Agnoruk y Gosburg iban hacia una muerte segura y aunque se sacrificaran, sin ellos dos, la resistencia en las minas sería imposible. Es una orden, cúmplala, gritó Agnoruk para provocar la reacción de la mercenaria. Son 2 contra una legión de enanos. Diana no pensaba dejarlos morir solos. Diana, es una orden, suban al nivel superior y si no hemos salido antes del ocaso, cumpla la orden del capitán. Gosburg se mostró mucho más sereno que Agnoruk, quien ya descendía hacia la sexta galería. La mercenaria no salía de su asombro. Desde luego tanto el semiorco como el dengue eran grandes guerreros, pero la idea de luchar ellos dos solos contra un ejército de enanos era un suicidio. Además, la primera orden que recibieron al llegar a las Minas Rojas por parte de Debuek fue como principal prioridad intentar mantener la mina a salvo y operativa, ya que es la principal fuente de la fortuna de Domemba. Esa dependencia era mucho mayor ahora que perdieron el control de las otras 2 minas principales. Al final Diana desistió. A ella en realidad le pagaban por obedecer las órdenes sin rechistar. A regañadientes ayudó a los heridos a subir al nivel superior, mientras observaba cómo Agnoruk y Gosburg avanzaban hacia el sexto nivel desapareciendo de su vista. Destruir esta mina es algo que Domemba no se puede permitir, comentó Gosburg al tiempo que empezaban a escuchar los pasos de unas botas pesadas. Si caemos, da igual si la mina está destruida o no, la disfrutarán los enanos en tal caso, no Domemba. Gosburg sonrió. Sabes muy bien que las guerras se basan en oro o en gemas para mantenerse, da igual la victoria si no tienes lo primero. El dengue tiró el cigarro al suelo. Ambos se detuvieron en un lugar que les pareció propicio para hacer frente a la falange enana que se les aproximaba. Es más importante que se puedan pagar las deudas a vencer en una guerra, comentó irónicamente Agnoruk. ¿Empiezas a comprender de qué va esto?
Sonrió el Denji al tiempo que sacaba una daga y sus ojos empezaron a brillar con una característica luz azul. Demasiada luz. No nos beneficia. Pocas veces Gosburg utilizaba sus poderes de forma descarada, pero esta vez lo hizo. Con un brillo de sus ojos, la galería se quedó totalmente a oscuras. Los enanos de la dorsal del dragón cumplieron con rapidez la orden de su general, el gran Deirico Piedra Blanca. En un principio el derrumbe parecía que los detendría, pero, aunque estos enanos son principalmente guerreros, continúan siendo enanos y mantenían la habilidad para manejar piedras puesto que lo llevan en la sangre. Tuvieron que dejar sus armas y organizarse, pero al cabo de una hora lograron abrirse paso haciendo una improvisada galería lo suficientemente estable para continuar su marcha y llegar a la entrada del 6º nivel. No era la favorita del general Deirico, pero sí una de sus oficiales de confianza. Para Tanya Gemanegra era el momento que llevaba esperando desde el comienzo de la guerra. Desde pequeña había escuchado los rumores sobre la masacre en las minas de sangre, así es como llaman los enanos a las minas rojas. Fue esta inesperada derrota lo que provocó el fracaso en la Primera Guerra del Hierro. Desde entonces lo que había sucedido en aquella mina estaba rodeada en un halo de terror y misterio. Los escasos supervivientes hablaron sobre vagas referencias a un demonio azul, de algo totalmente aterrador que masacró a todos los guerreros enanos. Nadie creyó a los supervivientes, los tomaron por locos. Todos pensaron que o bien eran justificaciones fantásticas por la derrota o sufrieron alucinaciones nacidas del terror de ver a todos sus compañeros de armas muertos. La verdadera explicación era mucho más sencilla y menos fantástica: las legiones enanas fueron ahogadas porque el rey de Domemba inundó las galerías gracias al agua que procedía de un río subterráneo cuyo cauce transcurre muy cerca de las galerías. Aún así, quedaba en Tanya la duda, puesto que los supervivientes estuvieron dentro de las minas y el resto no. Tal derrota no se iba a producir de nuevo. Los enanos de la dorsal en silencio, con paciencia y alejados de las minas rojas habían logrado desviar el cauce del río subterráneo. Por eso vencerían esta vez, se habían preparado durante mucho tiempo a conciencia para no ser derrotados de nuevo. El general ordenó reanudar la marcha, con lo cual la falange empezó a formarse. Dentro de los espacios reducidos de las galerías subterráneas la formación de falange de la Legión de los Hermanos de Dan-Kaatar no tenía rival. Era la tropa de élite de los enanos de la dorsal del dragón, el orgullo del rey Bruak Gemanegra. Ya habían vencido fácilmente en minas de Karari y las minas afortunadas. Una vez pasaron la zona del derrumbamiento provocado por los defensores pudieron completar su formación de 5 filas. Primero los enanos con los grandes escudos cubiertos de pinchos afilados, luego los lanceros, después enanos con ballesta, la cuarta de refuerzo, con escudos y espadas dispuestos a retomar el puesto de los compañeros caídos, un grupo de 10 enanos por fila. Como se puede comprender, la fila que se formaba era enorme puesto que las minas humanas no eran tan amplias como las enanas, pero tenían una ventaja: en espacios estrechos la falange era imbatible, aunque su avance lento. Tanya tardó más de una hora en avanzar con su batallón. El silencio era algo natural justo antes de entrar en combate, no esperaban mayor resistencia que la que encontraron en el 7º nivel. El plan estaba claro: tomar la mina y atacar por la retaguardia a los defensores de las minas de sangre. Cuando llegaba al frente empezó a escuchar los gritos, los lamentos, el olor a sangre empezó a inundar la galería. En una zona más amplia de la mina que formaba una especie de plaza circular estaba el general Deirico sobre 2 o 3 escudos reorganizando a sus enanos. Gritaba muy nervioso, no era habitual en el general, algo no marchaba bien. Los caídos eran cientos. A la enana no le dio tiempo para reaccionar. Solo pudo escuchar una frase llena de terror. El demonio azul ya viene. Tanya era una guerrera experimentada pero no estaba preparada para aquello. Su primera línea fue aniquilada en un segundo, las filas se rompieron, algunos soldados al ver la masacre intentaron huir y chocaban con los que avanzaban, generando más caos. Los cadáveres se agolpaban en el suelo. Tanya intentaba mantener la compostura, pero en aquella oscuridad era imposible ver algo, y eso que la penumbra era su hábitat natural y tenía la vista acostumbrada. Entonces aparecieron desde el fondo aquellos ojos de color azul iluminándolo todo a su paso, una luz de muerte. Al lado del demonio azul había otro enemigo que acababa con aquellos que el demonio parecía no rematar. Tanya se mantuvo firme y logró con algunos soldados de su batallón mantener la posición, para luego avanzar hacia el enemigo. No duraron en realizar la primera embestida con sus escudos. Un fracaso total. Lo único que recordó de aquel combate es que fue lanzada hacia una pared como si fuera una piedra. El golpe fue brutal, se dislocó el hombro y fue herida en una pierna. Estaba fuera de combate, quedando sentada encima de cadáveres de compañeros con la espalda apoyada en la pared.
pero desde aquella posición pudo ver la masacre. Las leyendas eran ciertas, el demonio azul había regresado para volver a derrotar a los enanos. A pesar del esfuerzo del general de Hérico, todas las líneas de la falange fueron masacradas. Llegó un momento que el resto de tropas enanas no podían avanzar ya que los cadáveres de sus compañeros formaban un muro infranqueable y les caían encima. Hasta que una explosión azul hizo que volaran los cadáveres por los aires, los restos desmembrados golpearon el yelmo de la enana. Tanya tuvo que cerrar los ojos, los gritos, el olor a carne quemada inundó la galería. Tanya escupió trozos de carne enana. A duras penas abrió los ojos, entonces pudo ver al demonio azul con claridad. Era un pequeño dengue que se movía a tal velocidad, nunca había visto nada igual, era rápido, lanzaba unas dagas que acertaban siempre en el blanco. Si algún enano llegaba a acercarse a su lado, su compañero acababa con él con una habilidad impresionante de un solo movimiento. Si ella no conociera bien a sus tropas parecería que eran unas simples briznas de hierba segadas por un jardinero. La batalla no duró mucho más, seguramente el resto de tropas habían huido despavoridas al escuchar la explosión. Solo quedaba en pie el general de Hérico y el soldado que portaba el estandarte de la legión, una gran araña de color negro. Tanya se había dado cuenta de que el demonio los había dejado para el final, como el gato que juega con el ratón. De Hérico respiraba fatigadamente, la situación le superaba, nunca había creído la historia del demonio azul y ahora estaba enfrente suya. El acompañante del demonio atacó al portador del estandarte, el pobre soldado intentó defenderse con la espada, pero primero se quedó sin mano y luego sin la cabeza. Y el estandarte acabó en manos de su asesino. Solo quedaba un enano en pie, el general retrocedió torpemente. Mientras el dengue lo miraba detenidamente. General de Hérico, después del rey Bruak eres el enano con más poder en la dorsal del dragón. ¿Quién eres, demonio? El dengue sonrió, se limpió la cara de sangre enana y encendió un cigarro. Ya no tengo paciencia para estas cosas. Fue fulminante, si Tanya no lo hubiera visto juraría que nunca pasó. El dengue tenía un cuchillo en la cintura, lo desenvainó a una gran velocidad. Y cercenó la garganta del general quien se desplomó en el suelo de manera inmediata. Luego le dio una patada al cadáver. Cogió el estandarte de la legión de la mano de Agnaruk, su más preciado símbolo, algo sagrado para los hermanos de Dan-Kaatar y se lo clavó por el culo, atravesando la araña al general enano. Gosburg después rompió el palo del estandarte por la mitad, clavando el trozo que le quedaba en la espalda del general. ¿He tenido la misma clemencia que tú con ellas? Creo que hemos acabado con todos, pero esta vez te has expuesto demasiado. Gosburg sonrió. No han muerto todos, muchos han huido a la séptima galería. Pero no te preocupes, lo tengo todo bajo control. ¿La mataste? Creo que no. Tanya observó cómo la pareja empezó a buscar entre los cadáveres, sabía que la buscaban a ella, pero la enana en su estado no podía moverse. Gosburg empezó a caminar hacia donde estaba tumbada y sonrió al verla. Aquí está Agnaruk. Solo la has salvado a ella. Ambos se agacharon, Tanya estaba tan aterrada que se orinó encima, su corazón estaba a punto de explotar. Los ojos de Gosburg brillaban con su color azulado aún más intensamente que antes, la luz inundó la galería, el dengue quitó el yelmo de la joven enana. Tanya Gema Negra, la primogénita del rey Bruak Gema Negra. Estaba destinada a ser la futura reina si no fuera porque sufre la marca de Abzorram. Siendo repudiada por su padre y su única escapatoria fue unirse a la legión de los hermanos de Dan-Kaatar, donde ascendió por sus méritos hasta convertirse en la mano derecha del gran general de Hérico. La enana no comprendía nada, como sabía el dengue quién era, mientras sentía como la mano de Gosburg acariciaba la parte de su rostro que estaba deformado. La causa de que su padre la repudiara, su única solución fue la vida militar alejada de su familia en la corte, aunque siempre llevó con orgullo el apellido real de la casa Gema Negra. Agnaruk se quedó observando a la enana, la verdad es que la deformación del lado derecho era algo aberrante, pero no era justo el trato que le había dado su familia. ¿Qué vamos a hacer contigo, Tanya?, preguntó Gosburg. Mátame de una vez, con los demás no hiciste estos juegos. Gosburg sonrió. Tú no eres como los demás. Primero debes saber que ya has muerto. Ahora debes decidir si morir físicamente o empezar una nueva vida. ¿Qué nueva vida? Servirme a mí en todo lo que te pida. ¿Y si me niego? No sufrirás y en 5 segundos estarás bajo la presencia de Tanae para que decida tu destino. No tengo otra opción,
respondió la enana resignada. Gosburg le dio la mano, la enana con desconfianza la aceptó y el dengue la ayudó a levantarse. ¿Quién eres? Elaban. La enana se quedó helada, eso no podía ser, el dios maldito era un pequeño dengue. Pero a Gosburg le entró la prisa. Agnaruk coge a la enana, debemos inundar esta mina para que nadie sepa lo que ha sucedido aquí. ¿No crees que la gente sospechará algo? Va a suceder lo mismo que causó la primera derrota a los enanos en estas minas. Demasiada casualidad. Gosburg sonrió de manera socarrona al semiorco, mientras tocaba la pared de la mina. Llevo más de 5000 años conviviendo con los mortales. La mayoría no recuerda ni lo que comió ayer, ¿cómo pretendes que recuerden lo que sucedió en estas minas hace más de 50 años? Pocos son los que leen libros, les gusta más vivir en la inopia. Y de esos que leen en su mayoría pasa de leer historia, es aburrida, prefieren temas más entretenidos. Así que los pocos que leerán cómo hemos vencido hoy serán los eruditos e historiadores, sentados en sus bibliotecas y despachos. Los conozco bien y te aseguro que los eruditos pensarán que son leyendas inventadas por idiotas, el demonio azul y demás cuentos. Solo 1 o 2 atarán cabos, pero no les harán ni caso. Ya que habrá algún gran historiador sentando cátedra y para ese insigne personaje lo más probable es que lo sucedido aquí carecerá de importancia. Y los demás aceptarán lo que él piense, puesto que aprecian más su ego que la verdad. Agnaruk sabía que Gosburg tenía razón, aunque la victoria dentro de la mina era clave al final a nadie le importaría, salvo a los familiares de los muertos. Ascendieron al nivel superior, al fondo se escuchaba ruido de enanos llamando a sus compañeros. La amenaza no había desaparecido del todo. Tanya debía ser de esos 2 o 3 que ataban los cabos y pareció comprender que tramaban el semiorco y el dengue. No podéis inundar la mina, hemos desviado el cauce del río para evitar que sucediera de nuevo. Comentó Tanya con cierto orgullo. Gosburg sonrió, al tiempo que sus ojos brillaban de nuevo de un color azul intenso. Tanya, no sabes el dicho, eres más inútil que un enano picando agua. Gosburg se detuvo al inicio del segundo nivel. Desde la primera vez que descendió a la mina al semiorco siempre le había extrañado esta zona, puesto que había sido diseñada por un imbécil. Era un pasillo muy empinado y que dibujaba un ángulo de 90 grados, lo que dificultaba mucho la subida del material a la superficie, algo totalmente contrario al resto de la explotación. Allí se quedó Gosburg justo en la pared que hacía esquina. Realizó una señal para que Agnaruk se apartara y subiera a la escalera que comunicaba con el primer nivel. Gosburg sonrió, sabía que el golpe de gracia estaba cerca. De su mano derecha salió una luz azul con la que golpeó la pared de la mina, el golpe retumbó en toda la construcción. Rápidamente el dengue subió hasta la altura de Agnaruk y Tanya. La pared lentamente empezó a romperse, de unas pequeñas grietas salía cada vez más agua a presión. Hasta que toda la pared cedió, expulsando una tromba enorme de agua que empezó a avanzar hacia el nivel inferior. El flujo de agua era perfectamente canalizado por el pasillo. Agnaruk asintió con la cabeza, así que era para esto, pensó para sí. La fuerza del agua arrastraría a todos los cadáveres y enanos supervivientes hacia las profundidades de la tierra. Afianzando la victoria. Tanya estaba asombrada, eso era imposible, no había ninguna corriente subterránea en esa parte de la mina. Es imposible, comentó la enana. Agnaruk la cogió entre sus brazos puesto que el nivel del agua empezaba a subir, debían llegar al nivel superior lo antes posible. Vete acostumbrándote. Susurró Agnaruk a la enana. Gosburg empezó a avanzar hacia la superficie al tiempo que hablaba a la enana, quien lo observaba aterrorizada entre los brazos del semiorco. Después de la Primera Guerra del Hierro, el gran rey Dasmir contrató a un grupo de enanos de las colinas. Construyeron una gran cisterna de agua en el interior de la montaña y esta estructura para canalizarla en caso de emergencia. Sabíamos que tarde o temprano volveríais a intentarlo, los enanos sois demasiado cabezones. Agnaruk sonrió, era imposible vencer al dengue, era como cuando jugaban contra él en las partidas de cartas, siempre tenía triunfos guardados bajo la manga. Había decidido construir la cisterna hace más de 50 años para poder utilizarla hoy y así ganar de momento la batalla. En el exterior Kritus se encontraba con Diana quien le había llamado, aunque la situación en la defensa de la muralla era delicada. Parecía que los atacantes se habían dado un respiro. Diana le contaba que las órdenes de Agnaruk eran claras, cuando el sol se posara sobre las montañas orientales debían derrumbar la entrada de la mina.
La decena de bueyes estaban atados y esperando la orden. Quien se oponía a ello era Sebastián Darbicul, el gobernador de las Minas Rojas. Hacer eso era perder la mina y las gemas que en su interior se encontraban. Una decisión que el rey Dasmir II nunca se lo perdonaría. Pero la verdad no estaba en una posición de poder y solo podía protestar y quejarse amargamente. Es la única fuente de ingresos del reino, si la derruimos implicará como mínimo un año hasta que vuelva a estar operativa, no nos lo podemos permitir. Kritus Peñas Negras no tenía como principales virtudes la capacidad de diálogo y la paciencia. Si Agnaruk y Gosburg caen, el enemigo nos atacará por dos frentes y eso es una derrota segura. Es imposible que hayan ganado, señor. Eran cientos de enanos. Lo que Diana decía era lo lógico, pero Kritus sabía muy bien de lo que era capaz el pequeño Denge, lo había visto con sus propios ojos. Lo único que le preocupaba era su tardanza en salir. Kritus tragó saliva, hacía años que no tenía la sensación de que todo estaba perdido. Solo le había sucedido hace mucho tiempo, más de medio siglo, en las colinas negras cuando fueron derrotados por los estufos y tuvo que destruir el puente colgante que unía su hogar con la superficie para evitar que esos asquerosos reptiles masacraran a toda su gente. Diana, azuza a los bueyes ya. La mercenaria dudaba, pero los gritos en la muralla avisaban de un nuevo ataque. Es una orden. La mercenaria levantó el látigo para golpear a la decena de bueyes que estaban prestos para tirar los dos pilares sillares de la mina cuando del fondo de ésta salieron tres figuras andando. Más bien dos andando y otra media arrastrada por el semiorco. Era Agnaruk junto a Gosburg y el bulto que tiraron al suelo, era una enana de la dorsal que tenía toda su armadura ensangrentada. ¿Qué ha sucedido?, preguntó Kritus. El ataque en las minas fue contenido, respondió Agnaruk fatigado. ¿Cómo? Hemos inundado las minas con el agua de la gran cisterna de la montaña, respondió Gosburg con cierto orgullo. Sebastián Darbicul se llevó las manos a la cabeza. Eso es peor que derruir la entrada de la mina. El Denge le dio una palmada en la espalda al pobre gobernador. El trabajo duro tiene siempre recompensa. Tanya se levantó del suelo, no estaba acostumbrada al brillo del sol sobre todo sin la protección de su yelmo. El hombro dislocado le dolía enormemente, además seguramente tenía algunas costillas rotas. ¿Y esta?, preguntó el enano. Es la primogénita del rey de los enanos. Diana, por favor, vigila a nuestra invitada, ordenó el Denge. Tiene la cara deformada. Se compadeció Diana. Es de nacimiento, nosotros no tenemos nada que ver con eso, explicó Agnaruk. No tuvieron tiempo para hablar más, ni descansar. El lado oriental de la muralla estaba cediendo, los enanos y los soldados de Ulvianor empezaban a escalar los muros. Los defensores se retiraban y solo gracias a que Sabo estaba allí blandiendo su hacha de doble filo reteniendo a los asaltantes, si no aquel flanco hubiera caído. Kritus, protege la puerta central. El resto conmigo. Y allí fueron, se olvidaron de Tanya la verdad, la enana se tumbó al lado de los bueyes donde una pequeña sombra ayudaba a su vista. Diana ignoró las órdenes y unió a la lucha. Daba igual, Tanya no tenía intención de escapar, además si intentaba algo para ayudar a sus compañeros enanos seguramente estaría muerta al segundo. Después de lo que acababa de ver en el interior de la mina era una derrota segura, aunque sospechaba que con tanta gente observando sus dos captores no se mostrarían tan mortíferos como dentro de la mina. Efectivamente no se mostraron tan letales, pero tampoco se cortaron mucho, fue llegar a Agnaruk y Gosburg, quien se había quedado sin dagas y ahora luchaba con una espada enana, al frente oriental y repeler a los atacantes. Ahora a la luz del día podía verlos luchar con mayor claridad. Tenían una fama ganada a pulso, ataques certeros, precisos, que acababan con los rivales de una forma tan sencilla que hasta parecía un juego. Una vez la posición se asentó, Agnaruk se dirigió a la puerta principal donde estaba Kritus parapetado. De momento los hemos contenido, anunció el enano. Creo que saben lo ocurrido en la mina, pero van a atacar de nuevo, exclamó Gosburg mientras saltaba entre las llamas. Agnaruk escupió, estaba cansado, llevaba 5 horas de lucha y esto no parecía acabar. Al frente se disponían las tropas enanas y las de Ulvianor, la derrota en el interior de las minas en vez de desanimarles los había espoleado. Las catapultas empezaron a lanzar bolas de fuego a la muralla de madera.
No vamos a poder contener esto, son demasiados. Se quejó amargamente Kritus. Tenemos que mantener la posición. Cualquiera que pueda portar un arma que esté presto a luchar, Sebastián. Ordenó Agnoruk al gobernador de la mina. Pero la situación era insostenible, la lluvia de bolas fue tan intensa que tuvieron que abandonar la muralla que protegía la puerta principal. Los sitiadores se prepararon para el asalto final, avanzaron con el ariete para terminar de derribar la puerta principal. Agnoruk preparó a sus hombres en el patio. Darían guerra, había que rechazarlos en la puerta donde no podrían pasar tantos atacantes. De pronto en el cielo un cuervo negro se posó sobre la puerta y empezó a picotear hasta que un trozo de madera quemada se desprendió. Era una señal de su madre. Prepararos para abrir las puertas y salir a atacar. ¿Qué dices? Eso es una locura. Protestó Kritus. Gosburg sonrió al tiempo que se subía a los hombros de su hijo, le habían proporcionado nuevas dagas, que ajustó a su cinturón. Ja ja ja, bien por fin algo distinto. Exclamó el Denghe. Confía en mí, Kritus. Vamos todos. Gritó Agnoruk. Entonces cuando el ariete se posicionaba para tirar la puerta, ésta se abrió de par en par, saliendo una tromba de mercenarios y soldados de Domemba. Los atacantes no se esperaban esto y fueron cogidos totalmente desprevenidos. Al principio retrocedieron ante el improvisado ataque. Pero eran tropas bien entrenadas y sabían que mantener la posición era crucial para la supervivencia. Lograron reorganizar sus líneas y su superioridad numérica hizo que los defensores poco a poco tuvieran que ceder terreno a pesar de su buen desempeño en el uso de la espada y la cantidad de bajas que causaban. La victoria era segura para los atacantes al fin, todas las tropas se lanzaron en tropel hacia la puerta abierta mientras que Agnoruk mantenía la posición a duras penas a la vez que se maldecía por haber puesto en práctica su genial idea. Cuando todo estaba perdido, llegaron atacando por la retaguardia a los legendarios jinetes de lobos del bosque de Fambir, acompañados por los arqueros de Yapie, los lanceros de Albarán y otras tropas. Era el ejército de la Liga de la Dorsal del Dragón que al fin acudía en su ayuda. Los enanos y los soldados de Ulvianor fueron sorprendidos en una pinza como la que ellos querían hacer, pero lo bueno de tener al mando generales competentes es que saben cuando una batalla está perdida. No se pusieron nerviosos a pesar de las numerosas bajas. Los enanos se abrieron paso como pudieron buscando una ruta de huida junto a sus aliados, gracias a sus escudos pudieron hacer un pasillo por el cual escapar de la trampa mortal que ahora eran las minas rojas para la alianza. Los defensores al ver que con la inesperada ayuda los atacantes se retiraban no fueron tras ellos, estaban exhaustos puesto que había sido un asedio largo y una batalla final desesperada. Agnoruk no tenía ganas de luchar más, en realidad era una victoria pírrica, pero victoria, al fin y al cabo.